En un pequeño pueblo rural de México, la vida transcurría sin grandes acontecimientos, hasta que un día una familia desapareció sin dejar rastro. Era 2004, y nadie sabía qué había pasado con la familia Hernández. Una familia sencilla, pero muy querida. José, el padre, María, la madre, y sus dos hijas pequeñas, Sofía y Valeria, simplemente se esfumaron. No había señales de forcejeo ni pistas, solo una casa vacía y una sensación de desesperación en el ambiente. La noticia se extendió rápidamente por toda la región, pero las búsquedas resultaron infructuosas. La policía local investigó durante semanas, pero sin éxito. El misterio se profundizó y, con el tiempo, el caso cayó en el olvido, convirtiéndose en un lejano recuerdo para los aldeanos. Sin embargo, la ausencia de la familia dejó una huella invisible en la comunidad, como una sombra que nunca se disipó por completo. 20 años después, en 2024, un grupo de jóvenes curiosos decidió explorar la antigua casa de los Hernández, abandonada por completo, cubierta solo de polvo y descuido. Allí, entre los escombros y los muebles rotos, algo les llamó la atención. Un viejo diario, con las páginas amarillentas casi intactas por el paso del tiempo. El diario estaba escondido en un rincón oscuro, dentro de un cajón cerrado con llave. Era el diario de María Hernández, y lo que contenía cambiaría todo lo que se sabía sobre la desaparición de la familia. El pueblo donde vivía la familia Hernández era pequeño y parecía haberse detenido en el tiempo. Los caminos de tierra y las sencillas casas de adobe conformaban un paisaje bucólico, donde casi todos se conocían. Los habitantes mantenían una estrecha relación, pero también estaban familiarizados con los misterios que impregnaban la vida en la región. El México profundo, con su rica cultura y sus antiguas creencias, era un lugar donde lo sobrenatural y lo inexplicable aún ocupaban un lugar destacado en las conversaciones cotidianas. Entre los pocos vecinos que aún recordaban a la familia Hernández estaba Don Manuel, el antiguo líder de la comunidad. Tras la desaparición de la familia, se convirtió en una figura solitaria, pasando los días frente a la pequeña plaza central, observando cómo la vida seguía su curso, pero cargando con el peso de un secreto. Manuel fue el último en ver a la familia con vida antes de que desaparecieran sin explicación. Siempre afirmaba haber oído algo extraño la noche de su desaparición, pero su memoria era vaga y sus relatos variaban cada vez que surgía el tema. María Hernández, la madre de la familia, era conocida por su bondad y sus oraciones nocturnas, algo que muchos en el pueblo consideraban una excentricidad. No era la típica ama de casa, sino una mujer que disfrutaba estudiando, leyendo sobre filosofía y espiritualidad, y que a veces se alejaba de la rutina del pueblo para refugiarse en sus pensamientos. Las entradas de su diario revelaban no solo sus pensamientos, sino también una creciente inquietud, la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La casa donde vivía la familia era sencilla, pero el diario que allí se escondía revelaba mucho más que una vida ordinaria. María escribía sobre sus dudas y temores respecto a la seguridad de su familia y sobre una extraña presencia que sentía a su alrededor, como si la observaran. También hablaba de una antigua leyenda que se había extendido por toda la región, sobre una maldición que afectaba a las familias que se atrevían a realizar ciertos rituales de protección. Se creía que quienes se involucraban demasiado con las fuerzas espirituales podían atraer algo siniestro a sus vidas. Las páginas del diario comenzaron a narrar sucesos cada vez más extraños. María describía sueños y visiones que parecían una premonición de lo que estaba por venir. A medida que los jóvenes del pueblo leían, comprendieron que la desaparición de la familia no era un simple secuestro ni una fuga. Algo mucho más profundo y misterioso estaba en juego, y la clave para entenderlo se encontraba allí,
en las palabras de María, que parecían cada vez más desesperadas conforme se acercaban a las últimas páginas. Mientras los aldeanos leen el diario de María, empiezan a sentir que desentierran algo más que una historia olvidada. Descubren que el diario no solo habla de los miedos y presentimientos de María, sino también de encuentros con personas que parecían conocer un oscuro secreto sobre la familia Hernández. La otrora sencilla y pacífica aldea comienza a revelar una red de misterios interconectados. El primer gran obstáculo surge cuando los jóvenes comienzan a investigar las leyendas e historias que rodean al pueblo. Descubren que muchos de los antiguos residentes habían desaparecido antes que la familia Hernández, pero las autoridades locales habían encubierto estos casos. Empiezan a circular rumores de que una fuerza invisible e implacable actúa sobre el pueblo, como una maldición que se renueva con cada generación. Don Manuel, el hombre que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a contar, comienza a ser abordado por jóvenes que desean saber más sobre lo sucedido con la familia Hernández. Inicialmente se muestra reacio a hablar, pero al darse cuenta de que las historias de María están saliendo a la luz, empieza a revelar detalles cada vez más inquietantes. Habla de una reunión secreta que tuvo lugar meses antes de la desaparición de la familia, donde algunos de los habitantes más ancianos comentaron, en términos vagos, la presencia de una fuerza espiritual que crecía en el pueblo. Según don Manuel, esta fuerza no era meramente sobrenatural, sino algo mucho más siniestro, una entidad que se alimentaba de los miedos más profundos de las personas y buscaba activamente una nueva víctima. La familia Hernández, en su búsqueda de respuestas espirituales, se había involucrado en prácticas religiosas que, sin saberlo, invocaron algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. Su búsqueda de protección atrajo la atención de esta fuerza que finalmente los exterminó. Mientras tanto, la tensión en el pueblo aumenta. El misterio que rodea la desaparición de la familia Hernández parece propagarse como una plaga, afectando incluso a quienes no están directamente involucrados en el caso. Los residentes comienzan a reportar sueños extraños, visiones perturbadoras y una sensación de vigilancia constante. Una sensación de claustrofobia se apodera de la comunidad, que empieza a dividirse entre quienes creen en la maldición y quienes prefieren ignorarla. Los jóvenes, conscientes ahora de que se enfrentan a algo mucho más serio que una simple investigación de desaparición, deciden seguir el rastro del diario y buscar respuestas en otras partes del pueblo. Sin embargo, cuanto más profundizan, más obstáculos inesperados encuentran. Informantes que antes estaban dispuestos a ayudar empiezan a distanciarse, y extraños accidentes comienzan a suceder a su alrededor. Uno de los jóvenes, Miguel, tiene una pesadilla tan vívida que cree ver a la mismísima María Hernández intentando comunicarse con él a través de un espejo roto. Despierta angustiado, con la sensación de que las fuerzas que estaban desenterrando están empezando a cobrar vida de nuevo. A medida que se profundiza el misterio que rodea la desaparición de la familia Hernández, las tensiones entre los jóvenes investigadores también se intensifican. El miedo y la presión por descubrir la verdad sacan a la luz conflictos e inseguridades personales que antes permanecían ocultos. Entre ellos, hay diferentes reacciones ante lo que está sucediendo. Algunos, como Sara y Lucas, quieren seguir investigando, decididos a comprender qué le ocurrió realmente a la familia. Pero Miguel, tras su perturbadora pesadilla, empieza a dudar de la cordura de todos y siente que los está llevando por un camino peligroso. Se pregunta si la búsqueda de respuestas justifica el riesgo de verse involucrado con fuerzas que escapan a su comprensión. Mientras tanto, don Manuel comienza a comportarse de forma aún más extraña. Su salud se deteriora
y se aísla cada vez más de la comunidad, viviendo recluido en su casa. Parece atormentado por visiones y sus antiguos amigos del pueblo ya no saben qué pensar. Algunos creen que lo consume la culpa, otros que está siendo influenciado por la misma fuerza sobrenatural que destruyó a la familia Hernández. Las subtramas personales también cobran protagonismo. Lucas, quien siempre ha tenido un vínculo especial con el pueblo, comienza a cuestionarse sus propias raíces. Descubre que su abuelo, que vivía en un pueblo vecino, había sido amigo de José Hernández y que, en aquel entonces, también creía en fuerzas que trascienden la comprensión humana. Esto empieza a asumir a Lucas en un dilema. Desea descubrir la verdad, pero también teme el impacto que esta verdad pueda tener en su vida y en la de sus seres queridos. Por otro lado, Sara, una de las investigadoras más persistentes, comienza a tener una serie de experiencias propias. Siente que la presencia de la entidad se le acerca cada vez más. Una noche, mientras investiga los rituales religiosos mencionados en el diario de María, Sara encuentra una vieja carta escrita por una mujer desconocida que se hace llamar guardiana de las almas perdidas. La carta habla de una ofrenda a una entidad a cambio de protección, pero también menciona un precio muy alto que pagar. Sara se debate entre el deseo de continuar la investigación y la necesidad de proteger a sus amigos y a sí misma. Con el paso del tiempo, la aldea se convierte en un lugar de tensión constante. Los habitantes empiezan a distanciarse de los jóvenes investigadores, temiendo las repercusiones de inmiscuirse en algo que no pueden controlar. Algunos abandonan la aldea en busca de una vida más segura, lejos de los rumores de la maldición. Otros se retraen, adoptando una actitud defensiva, como si se prepararan para algo terrible que está a punto de suceder. La sensación de desesperación y miedo crece día a día, y la sombra de la entidad parece extenderse por cada calle, por cada casa. Sara y Lucas, ahora profundamente involucrados en la investigación, empiezan a darse cuenta de que las piezas del rompecabezas están más cerca que nunca, pero aún así una sensación de impotencia los abruma. Las respuestas que buscan parecen cada vez más lejanas y oscuras, y con cada revelación del diario de María, aumenta el riesgo de convertirse en víctimas de la misma fuerza que acabó con la familia Hernández. La tensión alcanza su punto álgido cuando, durante una noche tormentosa, Sara y Lucas descubren la verdad sobre lo sucedido a la familia Hernández. Siguen una pista encontrada en el diario de María que los conduce a una antigua capilla abandonada en las afueras del pueblo. La capilla, cubierta de musgo y suciedad, dista mucho de ser un lugar sagrado. Al contrario, parece ser el centro de un culto oscuro olvidado hace mucho tiempo por los aldeanos. Dentro de la capilla encontraron un altar rudimentario y, junto a él, un viejo libro con páginas llenas de rituales e invocaciones, muchas de las cuales solo conocían unos pocos miembros antiguos de la comunidad. El libro revelaba el secreto que María y José Hernández habían intentado ocultar. La familia se había involucrado en prácticas ocultistas, creyendo que así podrían proteger a sus hijas de una maldición que pesaba sobre su linaje. Habían hecho un pacto con una entidad desconocida que, al principio, los ayudó, pero pronto se reveló como una presencia malévola que comenzó a dominar sus vidas. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se produce cuando, al hojear las páginas del libro, una de las invocaciones parece haberse cumplido, o mejor dicho, desencadenado. Sara pronuncia inadvertidamente palabras inscritas en una de las páginas, y algo sucede de inmediato. La temperatura en la capilla cae en picado y se percibe una presencia densa y oscura en el aire. Las sombras parecen cobrar vida propia, y el sonido de la lluvia exterior se ve reemplazado por un silencio absoluto. De repente,
María Hernández, o mejor dicho, su imagen, aparece ante ellos como una figura translúcida con ojos vacíos y una expresión de dolor. No habla, pero su presencia es aterradora. Los dos jóvenes intentan comprender lo que sucede, pero el miedo y la fuerza sobrenatural que los rodea los paralizan. Empiezan a darse cuenta de que la entidad que destruyó a la familia Hernández no se limitó a matarlos. Ahora intenta poseerlos, tomando forma de las ansiedades y los miedos que los jóvenes albergan. Desesperada, Sara intenta destruir el libro, pero éste se le escapa de las manos y flota hasta el altar. Cuando el libro se abre solo, revelando la última página, algo cambia drásticamente. La entidad invocada por el pacto no es una simple fuerza espiritual, es un ser interdimensional, un demonio que se alimenta del trauma y el arrepentimiento, y estaba a punto de escapar de la prisión que lo había mantenido cautivo durante décadas. Ahora, el destino del pueblo y de los jóvenes pende de un hilo. La revelación de que María Hernández no solo fue una víctima, sino también cómplice en la invocación de la entidad, complica aún más la situación. Sara y Lucas, con el libro en mano y la entidad cada vez más cerca, deben decidir si intentan romper el pacto o arriesgarse a enfrentarse a algo mucho más poderoso y desconocido de lo que nadie podría imaginar. La atmósfera del pueblo cambia irreversiblemente tras el encuentro con la entidad en la capilla. Cuando Sara y Lucas regresan, ambos están visiblemente transformados. Cargan con el peso de una verdad que, hasta ese momento, parecía increíble. El pueblo, ya atormentado por recuerdos del pasado, se encuentra ahora inmerso en un nuevo tipo de terror, uno que no puede ignorarse ni olvidarse. La reacción inicial de los aldeanos es de incredulidad. Nadie cree del todo lo que cuentan los jóvenes, y muchos prefieren mantenerse al margen, convencidos de que las fuerzas sobrenaturales no tienen poder sobre la realidad cotidiana. Sin embargo, a medida que la presencia de la entidad se manifiesta con mayor intensidad, resulta innegable que algo anda muy mal. La gente empieza a tener pesadillas más vívidas y experiencias extrañas. Las mascotas desaparecen sin explicación, y el cielo a menudo parece cubierto por una nube oscura que nunca se disipa, como si la aldea estuviera siendo engullida por una sombra que crece día a día. Don Manuel, ahora completamente aislado y perdido en su propia lucha contra sus demonios internos, comienza a mostrarse más dispuesto a colaborar con los jóvenes. Revela que, durante muchos años, intentó advertir a los aldeanos del peligro que suponía la conexión entre el culto oculto y la entidad, pero nadie le creyó. Se arrepiente profundamente de no haber impedido que José y María consumaran el pacto, y la culpa lo consume. Mientras tanto, Sara, que ha empezado a comprender la profunda conexión entre la entidad y su propia vida, lucha por sobrellevar la presión. Las visiones y pesadillas la atormentan, y comienza a preguntarse si podrá escapar de esta situación sin pagar un precio demasiado alto. Lucas, por otro lado, intenta mantener la calma, pero la presión está doblegando su resistencia emocional. Se da cuenta de que la única manera de resolver el misterio y destruir a la entidad es llegar hasta el final, aunque eso signifique poner en riesgo la vida de todos. La entidad, ahora más poderosa que nunca, parece haber comenzado a manipular las emociones y los pensamientos de la gente. Se alimenta de la ansiedad, el miedo y la duda, provocando el colapso social de la aldea. Viejas rivalidades resurgen y la desconfianza crece entre los habitantes. Algunas familias deciden abandonar la aldea, mientras que otras buscan formas de protegerse, recurriendo a antiguos rituales y prácticas, algunos de los cuales pueden ser incluso más peligrosos que el mal que intentan combatir. Sara y Lucas, ahora más conscientes de la magnitud de la amenaza que enfrentan, saben que la única salvación reside en destruir el libro y romper el pacto. Pero la entidad no lo permitirá sin resistencia.
La tensión aumenta y en el pueblo reina una atmósfera de miedo, incertidumbre y una creciente sensación de fatalidad. A medida que la aldea se desmorona bajo la creciente amenaza de la entidad, Sara y Lucas saben que necesitan hacer más que simplemente sobrevivir. Deben evolucionar, descubrir fortalezas en sí mismos que desconocían. El terror psicológico que la entidad les inflige no es solo una cuestión de supervivencia física, sino una lucha por la cordura, por creer en lo que es real y lo que no. Lucas, quien antes creía que todo tenía una explicación racional, comienza a cuestionar todo lo que sabía del mundo. Experimenta una profunda transformación, pasando de ser un escéptico total a alguien dispuesto a enfrentarse a fuerzas que escapan a su comprensión. Se ve obligado a confrontar sus propios miedos y traumas del pasado, algo que nunca antes había hecho. Su relación con su abuelo, quien había estado involucrado en las mismas prácticas ocultistas, lo coloca en una posición vulnerable. Pero es precisamente esta vulnerabilidad la que lo lleva a un momento de lucidez. Comprende que la verdadera fuerza no reside en negar lo sobrenatural, sino en aceptarlo y usar ese conocimiento contra la entidad. Sara, en cambio, se enfrenta a un dilema distinto. Siempre ha tenido una profunda conexión con el pueblo y la historia de la familia Hernández, pero ahora, más que nunca, siente el peso de la responsabilidad. Empieza a cuestionar su propio papel en la investigación. ¿Será que, al descubrir la verdad, no hacía más que alimentar a la entidad? Comienza a sentir que la presencia que la atormenta le está drenando la energía, y que si no encuentra la manera de combatirla desde dentro, se convertirá en otra víctima. El momento decisivo para Sara llega cuando comprende que la clave para derrotar a la entidad no reside solo externamente, en el libro, los rituales o las armas físicas, sino en su interior. Comienza a repasar pasajes del diario de María, que hablan de conexiones espirituales y fortaleza interior. María, contrariamente a lo que muchos creían, no solo buscaba proteger a su familia de fuerzas externas, sino que intentaba enfrentarse a una fuerza que ya se había infiltrado en ella. Este descubrimiento le da a Sara el valor para afrontar lo que temía, no a la entidad, sino a su propio miedo a sucumbir a la oscuridad que la rodea. Lucas y Sara, ahora más unidos que nunca, deciden enfrentarse a la entidad en el corazón del pueblo, donde todo comenzó. Saben que la batalla no será fácil y que todo el pueblo podría pagar las consecuencias de su decisión, pero también saben que no tienen otra opción. Para vencer, deben confiar en lo que han aprendido sobre la entidad, el poder de las palabras, los rituales que María y José intentaron ocultar y su propia fuerza interior. La entidad, alimentada por el miedo y el arrepentimiento, solo podrá ser derrotada si logran enfrentarla sin temer lo que representa. La noche del enfrentamiento, Sara y Lucas experimentan una sensación de trascendencia. Ya no son los mismos que iniciaron este viaje, y esto los fortalece. Al enfrentarse a la entidad, no solo intentan salvar la aldea, sino que se salvan a sí mismos. Rompen el ciclo de miedo que la entidad había instaurado, con la valentía de aceptar lo desconocido y usar el conocimiento adquirido contra la esencia misma de la fuerza que los atormentaba. Tras tomar la decisión, Sara y Lucas se preparan para el enfrentamiento final. El pueblo, presa de la sensación de un cataclismo inminente, se encuentra dividido. Muchos residentes, aterrorizados por la creciente influencia de la entidad, se retiran a las montañas o buscan refugio en pueblos vecinos. Otros, desesperados, comienzan a organizarse, preparando defensas y rituales protectores. Pero todo parece inútil ante la fuerza sobrenatural que amenaza con engullir el pueblo entero. Don Manuel,
En un último intento por redimirse, se acerca a Sara y Lucas y les comparte lo que sabe sobre los antiguos rituales que, según él, podrían sellar a la entidad de nuevo en su prisión espiritual. Les revela que el paso final del ritual debe realizarse en el centro exacto del pueblo, donde se construyó la capilla siglos atrás, y donde la energía mística que mantiene a la entidad prisionera puede ser activada o destruida. Sin embargo, el ritual es extremadamente peligroso y requiere que alguien esté dispuesto a sacrificar algo de valor incalculable. Lucas, impulsivo como siempre, está dispuesto a todo por salvar la aldea, incluso a sacrificar su propia vida. Pero Sara, ahora más equilibrada y centrada, comprende que la verdadera clave del éxito del ritual reside en su unidad, no en el sacrificio individual. Sabe que confiando en su fuerza interior pueden invocar un poder superior al que la entidad puede ofrecer. La tensión aumenta mientras la aldea se prepara para el evento final. La presencia de la entidad es más fuerte que nunca, y Sara siente que cada instante que pasa la acerca más a un destino desconocido. Sus pesadillas, ahora mezcladas con visiones del futuro, se vuelven más nítidas. Empieza a tener destellos de una batalla final, donde no solo ellos luchan, sino toda la aldea, en una lucha por el control de la realidad y el destino. A medida que se acerca la noche del enfrentamiento, la tensión en el pueblo alcanza su punto máximo. La sensación de que algo grande está a punto de suceder se extiende entre todos. Algunos residentes, en un último intento por protegerse, comienzan a realizar antiguos rituales y plegarias, tratando de invocar protección, mientras que otros, presas del pánico, intentan huir hacia lo desconocido, creyendo que la entidad los perseguirá a donde quiera que vayan. La atmósfera es densa y cargada de miedo, y el silencio solo se rompe con los sonidos de la tormenta que se aproxima. Sara y Lucas saben que el momento se acerca. Se encuentran en el centro del pueblo, listos para realizar el ritual. Llevan consigo el diario de María y el libro de invocaciones, que ahora son sus únicas armas contra la entidad. El libro, otrora símbolo de dolor y maldición, se convierte ahora en el último vestigio de esperanza. Saben que el sacrificio que exige el ritual es más que físico. Es emocional, espiritual, y que deben estar preparados para enfrentar no solo a la entidad, sino también a sus propios miedos y a los ecos del pasado. Ha caído la noche y el pueblo está envuelto en una atmósfera de tensión eléctrica, como si el aire fuera a estallar. Sara y Lucas, acompañados por don Manuel, llegan al centro del pueblo, donde la capilla abandonada, ahora rodeada por una densa niebla, sirve de escenario para la confrontación final. El cielo, antes despejado, está cubierto por nubes oscuras que parecen surgir de una energía invisible, pero palpable. El viento aúlla entre los árboles y el sonido de la tormenta se acerca como presagio de una catástrofe. Con los libros en mano y el ritual listo para comenzar, el grupo se coloca en el círculo marcado en el suelo de la capilla, un antiguo símbolo que representa la lucha entre la luz y la oscuridad. El miedo es palpable, pero también hay una sensación de inevitabilidad. Cada uno sabe que lo que está a punto de suceder determinará no solo el destino del pueblo, sino el futuro de todos sus habitantes. Don Manuel comienza a recitar las primeras palabras del ritual, con voz temblorosa pero firme. Las palabras resuenan en la capilla y, por un instante, reina la calma. Pero en cuanto el conjuro alcanza su clímax, la tierra tiembla violentamente. La entidad, que hasta entonces solo había estado al acecho, se revela ahora en su forma más horripilante. Ya no es una presencia espectral, sino una criatura colosal que mezcla sombras y sustancias etéreas, con ojos que brillan como brasas y un aura de pura maldad. Surge como una tormenta que devora la luz a su alrededor, y su presencia provoca un escalofrío que recorre todo el pueblo.
Sara, con la mirada fija en la criatura, siente una opresión en el pecho. El miedo que tanto temía, el que podía consumirla, está ahora frente a ella. Pero en lugar de dejarse abrumar, encuentra su fuerza interior, como si el pueblo mismo, sus raíces y su historia se convirtieran en parte de ella. Recita las palabras del libro, intentando armonizar la energía del ritual con su propia fuerza, y empieza a comprender que la verdadera clave no reside solo en destruir a la entidad, sino en liberarse del ciclo de miedo y sufrimiento que la alimenta. Lucas, junto con Sara, también siente la transformación. El coraje que una vez tuvo, basado en la razón y el escepticismo, se transforma ahora en algo más profundo. Comprende que ya no se trata de luchar contra la entidad con la fuerza, sino con sabiduría y aceptación. Se centra en su propia energía, concentrándose en lo que se le mostró durante las pesadillas, una visión de su abuelo, quien había sufrido a manos de la misma entidad, pero que al final encontró la paz al aceptar su propio fracaso y redimirse. Al unir fuerzas, la atmósfera en la capilla cambia. La energía, antes caótica y opresiva, comienza a estabilizarse. La criatura, que hasta entonces dominaba el espacio, empieza a retorcerse, como si la realidad misma se distorsionara. El círculo en el suelo brilla intensamente, iluminando todo el pueblo, mientras la entidad, en un último intento por permanecer en el mundo físico, trata de expandirse más allá del espacio sagrado, pero no puede. La confrontación culmina en una explosión de luz y sombra. En un momento de pura tensión, Sara y Lucas, unidos por la fuerza del ritual y el vínculo que ahora comparten, lanzan un último hechizo. El hechizo no destruye a la entidad, sino que la aprisiona en una dimensión entre lo real y lo sobrenatural, donde permanecerá atrapada hasta el fin de los tiempos. La entidad se desvanece con un rugido aterrador, y la capilla queda envuelta en una luz cegadora. Al caer la noche, el pueblo luce distinto, el aire se vuelve más ligero, el cielo se despeja y la tormenta que amenazaba con destruirlo todo se disipa. Los aldeanos que quedan salen de sus casas confundidos pero también aliviados. La opresión que se cernía sobre el pueblo se ha roto, pero el precio fue alto. El pueblo, aunque a salvo, jamás volverá a ser el mismo. Sara y Lucas, aunque exhaustos y con el alma marcada por sus experiencias, saben que han cumplido su propósito. No solo salvaron el pueblo, sino que ayudaron a romper un ciclo de dolor y miedo que se había extendido por generaciones. El misterio de la familia Hernández se resolvió y con él la verdad finalmente salió a la luz. Una verdad que liberó tanto al pueblo como a sus habitantes. La aldea, que antaño parecía un lugar perdido marcado por un oscuro secreto, ahora respiraba en paz. La entidad que durante tanto tiempo se había alimentado del miedo y el arrepentimiento estaba aprisionada, y con ella se rompió el ciclo de dolor que había atormentado a las familias durante generaciones. Sin embargo, aunque el mal había sido derrotado, los aldeanos sabían que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. La paz había regresado, pero con el peso de la memoria de una lucha que casi lo destruyó todo. Sara y Lucas, aunque aliviados por haber derrotado a la entidad, no podían ignorar el impacto emocional de todo lo sucedido. El pueblo respiraba ahora con más tranquilidad, pero el trauma de enfrentarse a algo tan incomprensible aún los atormentaba. Sabían que su viaje no terminaba ahí. El pueblo se había salvado, pero ¿qué quedaba de sus propias vidas? ¿Cómo podrían seguir adelante tras un encuentro tan profundo con lo sobrenatural? Don Manuel, quien durante años había vivido con el peso de sus remordimientos, finalmente encontró consuelo. Se retiró a la casita en la colina, donde pasaría el resto de sus días en silencio, meditando sobre lo sucedido y la responsabilidad que cargaba.
Sus ojos, antes consumidos por la culpa, ahora estaban serenos, como si la verdad por fin se le hubiera revelado. El pueblo sabía que, aunque su participación había sido limitada, había sido crucial para la derrota de la entidad. Era como si el pueblo, en cierto modo, se hubiera salvado gracias a aquellos que, durante tanto tiempo, habían sido víctimas de su propio miedo. Con el tiempo, Sara se distanció de la idea de que todo había sido simplemente una batalla externa. Sabía que la lucha contra la entidad había sido en última instancia interna, una lucha contra el miedo, los secretos y la duda. La experiencia la marcó profundamente, pero también descubrió una fuerza que desconocía poseer. La aldea, aunque libre de la entidad, necesitaría tiempo para sanar, al igual que ella. Y tal vez esa sanación comenzaría por sí misma, aceptando el camino recorrido y comprendiendo que, a pesar de todo lo sucedido, tenía el poder de escribir su propia historia. Lucas, por su parte, encontró una nueva perspectiva de su vida. El escepticismo que lo había guiado hasta entonces fue reemplazado por una comprensión más profunda de la complejidad de la existencia humana. Sabía que lo que enfrentaban no podía explicarse mediante una lógica simple, pero también comprendió que lo desconocido, por aterrador que fuera, no tenía por qué ser motivo de temor. Regresó a su ciudad natal con un nuevo propósito. Ya no era un observador distante, sino alguien dispuesto a afrontar lo que fuera necesario para comprender la verdadera naturaleza del mundo. El pueblo, aunque marcado por la sombra del pasado, poco a poco comenzó a florecer de nuevo. Las familias que sobrevivieron, aunque conmocionadas, empezaron a reconstruir sus vidas, conscientes de que el misterio que las había atormentado, por fin, se había resuelto. Pero para todos existía una verdad innegable. Algunas historias, algunas sombras, nunca desaparecen del todo. Se transforman, pero siguen formando parte de nosotros. 20 años después, el pueblo que una vez estuvo marcado por la sombra de un oscuro misterio es ahora un lugar de paz. Las calles rebosan de vida, los niños juegan en las plazas y la naturaleza parece haber retomado su curso. Sara y Lucas, aunque distanciados, continúan sus vidas, cada uno a su manera, cargando con las cicatrices del pasado, pero también con la fortaleza que surgió de ellas. Una mañana tranquila, se descubre una vieja caja en la capilla abandonada. Dentro, un diario nuevo, escrito por una mano desconocida que habla de un mal que aún persiste. El ciclo, tal vez, no ha terminado. El pueblo se salvó, pero la historia de Sara, Lucas y la familia Hernández no termina aquí. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Cómo te imaginas el futuro del pueblo después de lo que vivieron? La lucha contra lo sobrenatural refleja nuestras propias batallas internas. Comparte tus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera fortaleza de la humanidad ante lo desconocido. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima historia que se cuente sea la tuya.